El sintol, una sustancia que está hecha en un 85% de aceite, un 7,5% de alcohol bencílico y otro 7,5% de lidocaína, y que se introduce directamente en el músculo para darle más tamaño y corregir imperfecciones, pero que su uso no aporta nada más que estética, y usar grandes cantidades de esta sustancia provoca en el organismo graves consecuencias, pudiendo ir estas desde simples problemas de circulación en los músculos, afectar al funcionamiento de los órganos y hasta la pérdida de las extremidades afectadas e incluso el fallecimiento. Y fueron algunas de estas consecuencias las que descubrimos en los tres protagonistas de la primera parte de este documental, los cuales llegarían a sufrir varias de las graves consecuencias por el uso excesivo del sintol. En el caso de los hermanos Hulks, aún todavía no habían sufrido graves consecuencias, pero sí la advertencia de los médicos de que si seguían usando esta sustancia empezarían a tener problemas de circulación en los músculos y se estarían exponiendo al peligro de sufrir la pérdida de algunas extremidades. Por otra parte, en el caso del ruso Kirill Tereshin, este sufrió la explosión de uno de sus brazos por las grandes cantidades de sintol que había en ellos, los cuales ha dejado su brazo en este estado muy desagradable tras haberle sido retirado más de 2 kilos de músculo y 3 litros de sintol. Y por último, el caso de Valdir Segato, el Hulk brasileño, quien ya había recibido las recomendaciones de los médicos y no queriendo escucharlas acabó sufriendo la peor de todas las consecuencias: el fallecimiento por un paro cardíaco producido por el exceso de esta sustancia. El primer caso de esta segunda parte de los peores casos de sintol viene directamente desde Italia. Su nombre, Eros Luxor. Eros siempre ha sido un fanático del gimnasio y del culturismo, pero como veía que no obtenía la manera de parecerse a sus ídolos, aun incluso haciendo uso de las sustancias anabólicas, empezó a recurrir al uso de sintol para parecerse aún más a ellos. El problema es que la obsesión de Eros no solo se reduce al uso exagerado de esta sustancia, el cual en su caso es muy evidente en los hombros y en los brazos, sino que además se han realizado numerosas intervenciones estéticas en la cara, lo que en conjunto produce una impactante imagen de estar viendo a una silueta hecha por inteligencia artificial en vez de una real. Y es que cuando lo ves paseando por el gimnasio o haciendo ejercicios a lo bruto, este provoca la impresión de ser vídeos hechos con IA y no una persona de carne y hueso. Yo mismo tuve que comprobar que realmente esto no era IA. Imagina lo irreal que parece. Sus ojos azules modificados con lentillas de colores podrían penetrar hasta el muro más grueso. A eso se le suma un bronceado extremo que ni el más moreno de los italianos le podría igualar y varias inserciones de botox a lo largo de toda su cara. Pero Eros luce con orgullo sus falsos brazos rellenos con sintol. Lo paradójico de Eros es que si no tuviese esas grandes cantidades de sintol por todo el cuerpo, se vería mucho más estético y atractivo, ya que tiene una muy buena estructura, es joven, está en forma y es atractivo a nivel facial. Aún así, él ha decidido seguir introduciendo ese sintol y cada vez sus hombros se ven más desproporcionados. En el caso de Eros, de momento no ha sufrido graves consecuencias como la pérdida de una extremidad o problemas cardíacos, pero es obvio que es cuestión de tiempo que estos problemas se empiecen a aparecer, ya que el caso de Eros es completamente diferente al resto. En muchos de los casos anteriormente vistos, los personajes que decidían usar el sintol se reducían a usar solo eso, sintol, pero en el caso de Eros es evidente que también le está sumando el uso de sustancias anabólicas, las cuales son incluso más perjudiciales para el organismo que el propio sintol, por lo que es cuestión de tiempo que su cuerpo empiece a mostrar las consecuencias que alguna de estas dos sustancias puede producir. Siendo todo esto algo muy perjudicial, todavía existe en Eros algo peor. Eros se promociona en redes como entrenador personal, es decir, que trabaja entrenando y alimentando a sus clientes, una persona que basa su físico en una sustancia extremadamente perjudicial para el organismo y que, como es fácil identificar en sus vídeos, no está muy bien de la cabeza. Este punto es extremadamente peligroso, ya que muchas personas pueden no conocer la existencia del sintol y llegar a creer que con sus consejos y sus dietas se pondrán como Eros, siendo esto totalmente imposible. Pero bueno, para eso os traigo este tipo de documentales, no solo para entreteneros, sino también para advertiros de los engaños de muchas personas en redes sociales. Y ya que has llegado hasta aquí, suscríbete a este pequeño canal, que estoy subiendo todo tipo de documentales sobre fitness. Ay, no te olvides de usar mi código PalomonProcis para ponerte mamadísimo, mi rey. El segundo caso no es una persona en concreto, sino una cuenta de internet que se dedica a recopilar casos de personas que usan sintol. En concreto, y esto es lo que se verá en este documental, casos de personas en un estado total de fuera de forma que simplemente se han introducido sintol sin ningún tipo de precaución. Uno de ellos es este hombre, al que le apodaremos Paco, quien podría ser perfectamente tu tío abuelo y que, careciendo del más mínimo músculo real, ya se ha encargado de disimularlo insertándose sintol en toda la zona de los brazos, hombros y hasta
hasta trapecios. Carga con una panza que si la hubiese sellado se pondría a llorar de dolor y sus piernas se han quedado en la anchura de la de un niño de 5 años. Y cuando hablamos de su entrenamiento, lo poco que entrena lo hace con malísima técnica y muchísimo balanceo. Pero si dentro de este documental hay un caso de uso de Synthol totalmente nefasto, este será el siguiente. Este joven, al igual que Paco, en un estado de forma malísimo, no solo ha tomado la decisión de recurrir al Synthol para aumentar de tamaño, sino que, y como es visualmente evidente, lo ha hecho sin ningún tipo de precaución. Con cero desarrollo muscular en el resto del cuerpo, este joven se ha introducido unas cantidades masivas en los brazos y en los hombros, dándole como resultado una apariencia completamente irreal. De lado sus brazos se ven exageradamente desproporcionados, pero los más antiestéticos son claramente sus hombros. El Synthol ha provocado en este joven que sus hombros cojan una forma casi de pico que sobresalen de su cuerpo pareciendo dos bolas de metal insertadas en él. Y además, los efectos secundarios del Synthol ya están empezando a hacer efecto, convirtiéndose cada vez más en una sustancia densa y rígida y enrojeciendo toda la piel de la zona del hombro. Y es que algo que no se había mencionado en este documental antes es que el Synthol, cuando permanece demasiado tiempo dentro del cuerpo de quien se lo introduce, puede llegar a pasar de su estado líquido inicial a convertirse en una masa completamente dura que solo podrá ser extraída mediante cirugía. Y en este caso es muy evidente que le está sucediendo a este joven, por lo que podría no pasar mucho tiempo antes de que tuviera que ser operado de urgencia. Otra consecuencia más de lo perjudicial que puede llegar a ser esta sustancia. Pero aún así el joven no deja de presumir de sus falsos músculos como si del físico de Zebun se tratara. Y es que si hay algo que une a todos estos casos, es que todos los que usan Synthol y además no cuidan su cuerpo, presumen súper orgullosos de sus falsos músculos en redes como si fuera algo a lo que admirar, cuando la realidad es que visualmente todos estos casos se llegan a ver bastante desagradables. No sé qué pensarás tú. El último caso es sin ninguna duda el caso más extremo de uso de Synthol que se haya registrado jamás. El caso de un hombre que ha convertido su cuerpo en una bomba de relojería, poniendo su salud al límite del colapso. Su nombre es Loba, y al igual que muchos otros personajes, Loba siempre quiso tener el físico de Hulk en la vida real. Al ver que no lograría los resultados que quería a base de sacrificio y entrenamiento, Loba se sometió a la mayor intervención de Synthol que jamás se haya visto. En anteriores casos era común ver a algunos de los personajes que se introducían Synthol en los brazos, como el caso de Kirill, en los brazos y en los trapecios como los hermanos Hulk, o incluso en el pectoral como el caso de Baldur Segato. Pero Loba estaba tan obsesionado con esta sustancia y con verse lo más grande posible que tras introducirse grandes cantidades de Synthol solo se ha dejado dos zonas de su cuerpo donde no se la ha introducido: el abdomen y los antebrazos. El resto es una laguna embadurnada de esta sustancia. Si en la primera parte de este documental se vieron casos como el de Kirill, a quien se le extrajeron 3 litros de Synthol de uno de sus brazos, ¿cuánta es la cantidad de sustancia que debe tener Loba en uno de sus cuádriceps? Las piernas, una zona que hasta ahora no habíamos visto antes en ningún otro caso, están completamente abarrotadas de Synthol. Puede parecer músculo, pero realmente no lo es, al igual que tampoco son reales sus pectorales. Y es que Loba tiene un grave problema respecto a este grupo muscular. Su obsesión por el aceite le ha llevado a tal punto que se ha introducido tanta cantidad que sus pectorales ya no son visibles a la vista. No están, intentas buscarlos pero no los encontrarás jamás. Es increíble que haya tanta cantidad de Synthol que haya deformado por completo una zona de su cuerpo. Y si hablamos de deformaciones, sus brazos son una combinación de tamaño con zonas donde se le está empezando a colgar la piel, probablemente porque el Synthol que se va filtrando con el tiempo haya estirado tanto su piel que ahora se vea como si viniese de perder 200 kilos. Viendo todo esto, es muy probable que tanto Loba como muchos de los casos que hemos visto hoy e incluso en la primera parte padezcan algún tipo de trastorno o problema de autoestima que les incite a usar el Synthol para validarse frente al mundo. Y es que viendo tanto sus físicos como sus comportamientos, algo en sus cabezas no debe estar yendo bien. En el caso de Loba y respecto a su salud, su cuerpo es ahora mismo una bomba de relojería. En cualquier momento podría sufrir la explosión de una de sus extremidades o padecer alguna enfermedad cardíaca que lo haga acabar de la misma manera que Baldur Segato. Ahora queda la incógnita de si esta sustancia, al igual que se hizo con las sustancias anabolizantes, debería ser también prohibida tanto su uso como su comercialización, ya que ahora mismo es totalmente legal y además de muy fácil acceso a ella.
Espero que te haya gustado este documental y que me dejes en comentarios si a ti también te parecen desagradables o no todos estos casos. Te dejo por aquí la primera parte del documental por si no la viste o la quieres volver a ver, junto a otro documental también. Nos vemos en el próximo vídeo.